Alice, con quien habíamos vivido juntos durante 9 años, y yo estábamos leyendo las noticias en nuestras tabletas después de haber terminado nuestro desayuno del sábado por la mañana cuando sonó el timbre. Alice saltó ligeramente. ¿Sorpresa? Había notado que había estado un poco nerviosa y pegajosa durante la semana más o menos anterior, y su pegajosidad había resultado en un sexo muy bueno, mucho mejor que el sexo aburrido y sin inspiración que habíamos tenido en los 6 meses anteriores. Lo conseguiré, dije dejando mi iPad en la mesa y dirigiéndome a la puerta. Cuando abrí la puerta vi a dos hombres mostrando placas que los identificaban como agentes de policía. Hola, ¿qué puedo hacer por usted? Le pregunté al Sr. Brian Campbell, el más grande. Asentí con la cabeza. Somos los oficiales Stevens y Peters del Departamento de Policía de Austin. Señor, estamos aquí para ejecutar una orden de registro, dijo entregándome un paquete de papeles. Una orden de registro, exclamé confundido por lo que el señor. Todo está descrito en la orden. Le daremos unos minutos para revisarla. También puede llamar a su abogado si lo considera necesario. También nos gustaría hablar con su esposa Alice Campbell. Si está disponible, está en la cocina, dije, mientras escoltaba a los dos oficiales de policía al pasillo y leía la orden. Descubrí que la orden efectivamente estaba dirigida a mi esposa Alice, específicamente por cualquier arma de fuego que pudiera poseer y cualquier propiedad que pudiera pertenecer al señor Conrad O'Brien. Regresando con los oficiales de policía a la cocina, pregunté si esto tiene algo que ver con ese tipo rico que encontraron muerto la semana pasada. Mi esposa trabaja para una de sus empresas, pero no lo conocemos. Nunca he conocido al tipo. Habiendo dicho eso, miré hacia arriba y vi que el rostro de mi esposa palidecía y sus ojos parecían platos. Si querían ver un rostro culpable, no necesitaban mirar más, Alice. ¿Sabes de qué se trata esto? Tienen una orden para registrar nuestra casa. Y esa orden implica que tú tuviste algo que ver con el asesinato de Conrad O'Brien. Dije con irritación en mi voz. Señor, por favor, permítanos hacer preguntas. ¿Le importaría tomar asiento en algún lugar fuera de la cocina? Tenemos algunas preguntas que nos gustaría hacerle a la señora Campbell. ¿Está bajo arresto? Pregunté. Realmente creo que debería ver a un abogado antes de hacerle un montón de preguntas. Alice, ¿quieres que llame a mi abogado y vea si puede encontrar a alguien que te represente? Sí, por favor, dijo Alice dócilmente, lágrimas aflorando en las esquinas de sus ojos. Ese es su derecho. Por supuesto, dijo uno de los oficiales de policía. ¿Por qué no programamos la entrevista para la próxima semana? Ahora mismo solo estamos recolectando evidencia. Y de hecho nadie ha sido arrestado. Nos gustaría entrevistarlo a usted también, señor Campbell. Podemos hacerlo en la estación al mismo tiempo que entrevistamos a su esposa. Por supuesto, tiene derecho a representación legal durante la entrevista si lo desea. Y una pregunta más. Señor, ¿tiene alguna arma de fuego en su casa que deberíamos tener en cuenta? En primer lugar, estoy feliz de hablar con usted aquí en lugar de en la estación. Nunca he conocido a O'Brien y no tengo nada que ocultar. En segundo lugar, sí, tengo varias armas y todas están encerradas en mi caja fuerte para armas, excepto una de mis armas que está en el cajón de mi mesita de noche. ¿Podría el oficial Peters acompañarlo a recuperar el arma de su mesita de noche y luego podría abrir su caja fuerte para armas para que podamos echar un vistazo? Al darme cuenta de que no tenía muchas opciones y queriendo parecer operativo, respondí seguro, sígame. Es por aquí, y llevé al oficial Peters al dormitorio principal. Una vez allí, señalé mi mesita de noche, está en el cajón superior. Poniéndose los guantes, el oficial Peters abrió el cajón del escritorio y sacó con cuidado mi Taurus Judge, usando una varilla de evidencia, y colocó el arma en una bolsa de recolección. Gracias, señor. ¿Podría llevarme a su caja fuerte para armas? Seguro. Por aquí, dije llevándolo en mi oficina una vez allí. Ingresé la combinación y abrí la puerta grande y pesada de la caja de seguridad. Señor, vamos a llevar todas las armas de fuego a nuestro laboratorio para analizarlas antes de que nos vayamos. Le daremos un recibo por los artículos incautados una vez que todo haya sido analizado. Se lo devolveremos bien, dije al darme cuenta de que no tenía otra opción. Peter habló por un pequeño micrófono. Michaels, necesito que tú y tu equipo vengan aquí y comiencen un inventario de las armas de fuego del propietario. Bien, jefe, enseguida estaré allí. Escuché una voz que salía del altavoz.
Unos momentos después, Michaels y su equipo estaban en mi oficina con contenedores y bolsas de evidencia para inventariar, e incautaron las armas de fuego. Miré a Peters y él asintió y tosió. Bien, muchachos, estamos aquí para buscar en las instalaciones cualquier artículo que figure en la orden judicial. Específicamente, estamos buscando cualquier arma de fuego adicional. Michaels asignará a cada uno un área de búsqueda. Mantengámonos a trabajar en los próximos. Después de varias horas, el equipo se dispersó y registró minuciosamente nuestra casa, y nuestros 2 autos estaban estacionados en el garaje, mientras no hacían destrucción. Nuestra casa era un desastre cuando se completó la búsqueda. Esperamos unos 10 minutos mientras el equipo forense y 2 oficiales de policía se reunían en sus autos. Seguí mirando a Alice y Lily, di mi mejor mirada de ¿qué diablos está pasando? Entonces el oficial Peters tocó la puerta, la abrí, y me entregó un recibo y me agradeció por mi cooperación en la búsqueda. Como si tuviera otra opción, asentí y miré el recibo y noté que todo lo que se habían llevado eran armas de fuego, 5 pistolas largas y 4 metralletas. Preguntó si podía hablar con la señora Campbell y lo escolté de regreso a nuestra casa. Alice todavía estaba sentada en la mesa de la cocina, tenía la cabeza agachada y parecía estar llorando. El policía le preguntó suavemente a la señora Campbell, a lo que ella levantó la vista. Él le entregó una copia de su tarjeta de presentación y le dijo que organizara una entrevista en la estación. Esta semana, cuando su abogado estaba libre, ella asintió y dijo que estaba bien. Él luego preguntó si él y su pareja podían hablar conmigo en mi oficina, y que yo tenía derecho a un abogado si quería uno. Le dije que no necesitaba un abogado porque nunca había conocido a O'Brien y no tenía nada que ocultar. La entrevista fue minuciosa, pero no duró más de 1 hora porque nunca había conocido a O'Brien. Querían saber si tenía algún problema con que aparentemente tenía a mi esposa, y para comprobar mi coartada, preguntaron sobre mi paradero la noche en que O'Brien fue asesinado. Pregunté qué noche sucedió y me dieron la fecha. Abrí mi iPhone y miré el calendario. Estaba visitando a mi amigo Lee Rogers en su casa. Alice me dijo que iba a pasar la noche en la casa de su tía en Fredericksburg, así que llamé a Lee y él me invitó. Cuando le pregunté qué habíamos hecho, le dije que habíamos cenado con la esposa de Lee, Pat. Hablamos un rato. Después de cenar, Lee me llevó en su avión privado, ya que es un piloto apasionado. Le expliqué que su vecindario, la comunidad de vuelo Breakaway Park, en Cedar Park, tiene una pista de aterrizaje privada y muchos residentes, incluido Lee, tienen sus propios aviones y hangares. Resultó que los policías conocían el vecindario. Les dije que nos fuimos alrededor de las 8 p.m. y regresé aproximadamente 1 hora después. Ellos preguntaron quién estaba volando el avión y yo dije que no era piloto, pero Lee había sido piloto militar durante muchos años, así que me sentía bastante cómodo volándolo. Me indicaron que tal vez necesitarían confirmar mi historia, así que les di el nombre completo, la dirección y el número de teléfono de Lee. Más tarde hablé con Lee y me enteré de que la policía entrevistó a Lee y Pat en su casa, y ambos confirmaron mi historia. También le proporcionaron a la policía imágenes de vigilancia que habían obtenido de la Asociación de Propietarios. Las imágenes se grabaron con una cámara apuntando a la pista, mostrando aviones despegando y aterrizando en la pista. El video confirmó que el avión de Lee salió a las 8:05 p.m. y regresó a las 9:15 p.m. Los oficiales de policía me agradecieron mi cooperación y se fueron. Volví a la cocina y hablé con mi esposa. ¿De qué diablos se trata todo esto? Trabajas para una de sus empresas, pero no pensé que alguna vez saliste con ese O'Brien. ¿Qué diablos está pasando, Alice? ¿Tuviste una aventura con ese? Ella me miró, su labio inferior temblaba y las lágrimas rodaban por sus ojos. Gimió. Lo siento mucho. Y saltó de su asiento y corrió a nuestro dormitorio, cerrando y trabando la puerta detrás de ella. La semana siguiente fue tumultuosa. Las estaciones de noticias locales se enteraron de la orden de allanamiento y nos acosaron a Alice y a mí para entrevistas o comentarios. El asesinato de Conrad O'Brien fue la noticia local más importante. No dijimos nada, tal como su abogado nos dijo a mi abogado. Refirió a Alice a Ted Walker, el abogado de defensa criminal de la ciudad. Por alguna razón, Alice no quería que asistiera a la reunión que había programado con Ted para Hughes.
El lunes por la tarde algo claramente estaba mal. O'Brien ganó millones en desarrollo de software y proyectos en línea. Sus compañías habían empleado a más de 1,000 personas localmente antes de trasladar la mayor parte de su desarrollo a la India hace unos años para reducir costos. Sin embargo, a menudo aparecía en las noticias, a menudo debido a algunas obras de caridad, y todavía empleaba a bastantes personas, incluida Alice. Sin embargo, corría el rumor de que el viejo Conrad era un mujeriego y le gustaba especialmente apostar con mujeres atractivas casadas. Walker arregló un encuentro con Alice en la estación de policía el viernes a las 9:30 am. Ella informó que Ted pensaba que la policía solo estaba buscando información y que dudaba que algo saliera de eso. Bueno, Ted no podría haber estado más equivocado. Alrededor de las 11:30 am del viernes por la mañana, recibí una llamada de una angustiada Alice que me informaba que después de la entrevista, la policía la había arrestado y acusado del asesinato de Conrad O'Brien. Había sido arrestada y puesta en una celda en el centro de la ciudad, cárcel de mujeres, y se programó una audiencia de fianza para el Lefmoith. El lunes siguiente pregunté si podía ir a la audiencia de fianza y me dijeron que estaba cerrada al público tarde el lunes por la noche. Recibí una llamada telefónica de Alice y pensé que estaba llorando. Dijo que le habían fijado una fianza de $500,000 y me pidió que la rescatara, ya que nunca he estado involucrado con el sistema de justicia penal. Busqué fianzas en Google y descubrí que el fiador probablemente pierde una tarifa no reembolsable del 10% de la cantidad de la fianza. Diablos, $50,000 nunca los recuperaré. Comencé un negocio de reclutamiento exitoso hace unos años, y nos estaba yendo muy bien financieramente. Pero aún así, $50,000 es mucho dinero. Le dije que antes de desembolsar esa cantidad de dinero quería reunirme con ella, y que tenía que ser honesta conmigo sobre lo que estaba sucediendo. Aceptó hacer eso. Supongo que no tenía muchas opciones. Si quería mi cooperación, Walker organizó una entrevista para nosotros en la sala de interrogatorios de la prisión y dijo que quería estar allí para explicar todo. Llegué a la prisión donde me revisaron y se aseguraron de que no tuviera ningún contrabando ni armas, y luego me llevaron a la sala de interrogatorios, norma utilizada por los acusados y sus abogados. Walker y Alice estaban en la sala. Alice vestía un mono naranja que no le quedaba bien. En lugar de obtener respuestas directamente de Alice, Walker actuó como su portavoz. Dijo que probablemente descubriría los hechos de todos modos, así que estaba dispuesto a decirme lo que quería saber. Dijo que O'Brien y Alice tuvieron una aventura que duró alrededor de 6 meses y no terminó hasta después de su muerte. Me sorprendió esta revelación y miré enojada a Alice. Tú, no me extraña que el sexo contigo fuera tan aburrido hasta que ese murió. Se estaba aprovechando de ti. ¿No era él? ¿Tú? Alice se sentó aturdida y entristecida por mi arrebato, inclinó la cabeza y lloró. Walker dijo que entendía lo molesta que estaba por la noticia y me pidió que me tomara unos minutos para calmarme. Dijo que estaba seguro de que, aunque Alice estaba teniendo una aventura con O'Brien, en realidad no lo había matado. Le pregunté si estaba tan segura, entonces, ¿por qué la arrestaron por su asesinato? Deben tener pruebas muy sólidas en contra de ella. Walker continuó explicando que el asesinato tuvo lugar en el rancho de 3,000 hectáreas de O'Brien, ubicado en las tierras altas de Texas, al oeste de Austin. La casa del rancho era una mini mansión más pequeña que la lujosa vivienda de O'Brien en Lake Austin, pero aún era una casa de 2 pisos de más de 450 pies cuadrados con una piscina y una cancha de tenis. La casa tenía cámaras de vigilancia exteriores equipadas con dispositivos de visión nocturna que capturaban cualquier vehículo o tráfico peatonal que se acercara a la casa desde todas las direcciones. También había cámaras dentro de la casa, pero O'Brien solo las encendía cuando no estaba, y de hecho esas cámaras estaban apagadas cuando lo mataron. Ted continuó explicando que la policía mostró imágenes de vigilancia que mostraban al Lamborghini de O'Brien viajando por el camino de entrada a la casa a las 9 p.m. la noche en que lo mataron. Una cámara en la casa lo grabó claramente entrando al garaje antes de apagar las cámaras interiores alrededor de las 10 p.m. Las cámaras exteriores capturaron el Lexus de Alice
conduciendo por el camino de entrada y estacionando afuera, muestran claramente a Alice caminando hacia el auto principal y entrando. Descubrí cuán famosamente entró para estar tan desarticulada como el resto de este asunto resuelto. Unos minutos después, la misma cámara capturó a Alice saliendo apresuradamente de la casa y prácticamente corriendo hacia su auto, alejándose a toda prisa. «Oh», exclamé, seguro como el infierno. «Parece que lo hizo». Miré a Alice. «¿De verdad lo hiciste?», le pregunté a su abogado. Traté de evitar que respondiera, pero ella no hizo caso de su consejo. «No, te juro que no lo hice». Cuando entré, lo vi sentado en su silla. Podía ver sus piernas, pero estaba sentado de espaldas hacia mí. No respondió a mi llamada, así que pensé que estaba dormido. Cuando caminé alrededor de la silla y lo miré, tenía un agujero en la frente, justo entre los ojos, y su pecho estaba todo ensangrentado. Grité, y entré en pánico y corrí de regreso a mi auto. No estoy seguro de por qué debería creerte después de todo. Ya admitiste que eres un mentiroso conspirador, que pasó 6 meses teniendo una aventura a mis espaldas, mientras yo trabajaba como un burro para brindarte la vida con la que la mayoría de las mujeres soñarían. Tampoco estoy seguro de por qué debería desembolsar $50,000 para sacarte de este lugar. Walker intentó inyectar algo de calma y lógica muy necesaria en la conversación. Explicó que, dado que éramos de propiedad común, la mitad de nuestro dinero pertenecía a Alice y que podían obtener esos $50,000 con o sin mi ayuda. Finalmente, cedí y decidí cooperar, pero le hice saber a Alice que independientemente de mi cooperación, todo había terminado entre nosotros. Walker era optimista de que Alice podría evitar los cargos a pesar del hecho de que ella estaba en Ni. O'Brien y huyó de la escena sin llamar a la policía. Walker resumió la evidencia recolectada por la policía. La buena noticia es que las pruebas balísticas no identificaron ninguna de las armas de su casa como el arma homicida. Desafortunadamente, la mala noticia es que las únicas personas que aparecieron en las imágenes de vigilancia de O'Brien durante la última semana fueron O'Brien y Lasra Campbell. Los detalles del caso han llegado a los medios y han hecho de nuestras vidas un infierno, siguiéndonos fuera de nuestra casa, cuando no estábamos en casa, e incluso fuera de mi oficina. Algunas de las preguntas que me hicieron parecer un ignorante cobarde. Me preguntó si sabía que ella estaba teniendo un romance con O'Brien y así sucesivamente. Supongo yo era un cornudo ignorante. Una vez grité a periodistas que ni siquiera había conocido a O'Brien. Yo sabía de ninguna relación entre O'Brien y mi esposa, por supuesto nunca dejaría que eso sucediera. Eché a Alice de nuestro dormitorio y ahora dormía en la habitación de invitados y usaba el baño de invitados. Me dijo que Walker dijo que teníamos que parecer una pareja amistosa para que su opinión pública no se viera demasiado empañada, posiblemente afectando a futuros jurados. Que te jodan, Alice, ahora que tu novio está muerto, ¿quieres ser una pareja? Vitos tú estaba esa actitud amistosa Marisa Deaconess. Sabes que después de escuchar a Walker expuso las pruebas de la fiscalía, creo que lo hiciste. No eres solo un traidor, conspirador, eres un asesino a sangre fría. Me alegro de que el Estado conservara mis armas de fuego hasta que el caso terminara. No puedo confiar en ti ni por asomo te arrojo tu lamentable trasero. Incluso puse un cerrojo en la puerta de mi habitación para que no puedas llegar a mí mientras estoy durmiendo. En respuesta, me miró con una expresión de sorpresa en su rostro. Al menos eso es lo que estaba obteniendo. Me reuní con Walker y Alice varias veces tratando de negociar un acuerdo de culpabilidad. Llegaron a un acuerdo de 2 años por homicidio involuntario, de los cuales ella tuvo que cumplir 1 año antes de ser elegible para libertad condicional. ¿Por qué una sentencia tan indulgente? Supongo que la fiscalía tuvo un gran problema con el motivo. ¿Por qué Alice querría matar a O'Brien? Aparentemente él fue amable con ella y le dio lindos regalos. Incluso abrió una cuenta bancaria secreta donde le transfirió dinero. Cuando me enteré de su cuenta secreta, insistí. Me devolvería los $50,000 que tenía. La saqué de la cárcel. También tuvieron el problema de que a pesar de sus mejores esfuerzos, todavía no pudieron encontrar el arma homicida. Aunque Alice insistió en su inocencia, Walker le rogó que aceptara un acuerdo de culpabilidad porque todas las pruebas, excepto el motivo y el arma homicida, estaban en su contra, y un acuerdo de culpabilidad era muy favorable. ¿Por qué arriesgarse a que un jurado la condenara por asesinato?
El jurado no iba a simpatizar con una mujer que tuvo una aventura de 6 meses, y la cámara mostró que solo estaban ella y O'Brien en la casa con lágrimas en los ojos. Finalmente aceptó. Una semana después, el juez aprobó el acuerdo de culpabilidad y ordenó a Alice que se presentara en la prisión de mujeres en 2 semanas. Cuando salí de la sala del tribunal, le entregué mi petición de divorcio. No hay nada como golpear a una novia infiel cuando está desesperada. El día antes de que tuviera que presentarse en la cárcel, Alice me preguntó si podía sentarme y hablar con ella. Me disgustó y realmente no quería hablar con ella. Así que le dije que hablaría con ella si después de nuestra discusión aceptaba firmar una petición de divorcio. Ella aceptó y arreglé que mi abogado viniera a nuestra casa a las 7 p.m. Con mi notario, el divorcio fue una división estándar 50-50. Excepto que ella no recibió ninguna parte de mi negocio y ninguna pensión alimenticia o manutención, como lo llaman en Texas. Los activos combinados también incluían $250,000 que estaban en su cuenta secreta que le dio O'Brien. No me importó que fuera dinero, trabajaron como cualquier otro dinero y la ayudaron a no aferrarse a mis activos. Mi abogado y su notario estarán aquí en 1 hora después de eso, aceptará firmar los papeles. Sí. Firmaré los papeles. Gracias por hablar conmigo. Quería decirle que realmente lamento haberme involucrado con Conrad. Estaba en una situación difícil y usted estaba trabajando duro. Nos conocimos en una cafetería y él me encantó. Me hizo sentir mejor en un momento en el que me sentía como una mierda. Sin embargo, eso no es excusa. Sabía quién era él y que era el dueño de la empresa. Yo trabajé para... También había oído rumores de que era un mujeriego y tenía fama de gustarle cortejar a hombres y mujeres casadas. Debo admitir que me halagaba que él me estuviera cortejando. Eres una mujer hermosa, y me sorprendería si no te cortejara. Ella sonrió brevemente apreciando mi elogio. También quería que supieras que nunca dejé de amarte incluso cuando estaba saliendo con él. Aunque me acosté con Conrad. Nunca lo amé realmente y sabía que nuestro romance terminaría tarde o temprano. Suena loco, pero yo... Realmente pensé que podría tener 2 hombres al menos por un tiempo. Mi aventura nunca fue sobre ti y quería que supieras que nunca hablamos realmente de ti al principio. Después de que terminamos, él trató de humillarte y me fui en lugar de pasar la noche con él. Le dije que si alguna vez volvía a hablar mal de ti, romperíamos. Fue después de esa noche que abrió una cuenta de $250,000 para mí. Vaya, dije. Creo que todas esas palabras son del manual para infieles en el capítulo sobre qué hacer cuando te atrapan. Sabes que la mayoría de los infieles terminan siendo atrapados, y sabías que yo nunca toleraría que te engañaran. ¿Qué exactamente pensaste que pasaría cuando te atraparan? Me lo merezco. Sé que tienes fuertes principios morales, lo creas o no, pero esa es una de las cualidades que me atrajo de ti en la universidad. Sabía que me echarías a la calle si alguna vez lo descubrías, pero supongo que todos los infieles piensan son diferentes y nunca serán atrapados. Creo que el peligro de ser atrapado es parte de la emoción que hace que la novela sea emocionante. Pero por supuesto, claro que no valió la pena. Puede que sea un tramposo, pero tú y yo sabemos que no soy un asesino. Dime, Brian, ¿mataste a Conrad o le pagaste a alguien para que lo matara? Buen intento, Alice. ¿Walker te incitó a hacer esto? ¿Te puso bajo vigilancia esperando que confesara? Ella se puso pálida haciéndome saber que estaba en algo. Dime, querida esposa, si lo hice, ¿cómo diablos llegué allí? ¿Crees que el capitán Kirk me transportó allí en la nave espacial Enterprise? Seamos sinceros, viste las imágenes de seguridad. Solo tú y O'Brien estaban en su casa cuando le perforaron un agujero en la cabeza. Ya que estamos en el tema, ¿por qué no me dices por qué lo hiciste? ¿Iba a romper contigo? ¿Le dijiste que lo amabas? Y él solo se rió y dijo que eres una buena juguete sexual. Tú gruñó gracias a Dios. Nunca más respondí. En momento sonó el timbre anunciando la llegada de mi abogado y su notario. Creo que esta conversación terminó. Es hora de terminar este matrimonio de mierda, dije mientras salía de mi oficina y me dirigía a la puerta por una vez. Alice había cumplido su palabra y firmado los papeles del divorcio en unos pocos meses. Sería un hombre libre y mi ex estaría sentado en una de las prisiones de media seguridad del estado. Incluso actué como un caballero y la llevé a la cárcel. Bueno, seré honesto, quería asegurarme de que estuviera encerrado y fuera de mi vida.
6 meses después estaba en la casa de Lee celebrando mi decreto de divorcio final que llegó por correo a principios de semana. Los dos estábamos sentados en su bar bebiendo bebidas para adultos y Lee estaba fumando un buen cigarro. ¿Sientes alguna culpa?, le pregunté. Lee me miró atentamente. Ese bastardo mató a mi hermana pequeña. Él mismo lo pidió. Tal vez no apretó el gatillo, pero la sedujo. Una mujer casada con 2 hijos, cuando su marido se enteró de su aventura y la echó. O'Brien rompió con ella y se defendió. Megan estaba tan molesta que decidió que prefería suicidarse antes que afrontar las consecuencias. Pero ambos sabemos que fue culpa de O'Brien. Lee me contó sobre O'Brien y su hermana después de que ella murió. Él había estado desconsolado durante semanas. Yo solo asentí en respuesta y Lee hizo una pausa y dio una calada profunda a su puro. ¿Y tú? ¿Te sientes culpable porque encerraran a Alice por un crimen que no cometió? No es realmente estúpido. Se lo merecía. Sabía que la convertiría en tierra quemada si descubría que estaba engañando, pero lo hizo de todos modos y demonios. Aprendí a volar y aterrizar tu avión, eso fue bastante genial. Además, alguien tuvo que detener a O'Brien de perseguir más mujeres casadas y arruinando más matrimonios. Hay demasiado daño que hacer. Desafortunadamente nuestros tribunales y sistema legal no parecen preocuparse por eso. A veces la moral y las leyes no se alinean. Tienes razón, hermano, le dijo, inclinando su larga barba hacia mí y chocamos botellas. Nos sentamos en silencio por un rato disfrutando de la noche. Nunca hablamos mucho de eso. Después, ¿qué tan difícil fue la cirugía para ti? ¿Cómo te sentiste cuando pusiste una bala entre los ojos de ese idiota? Pregunté el retroceso. Eso fue lo que sentí, dijo Lee serio. Sabía que Lee estaba en las fuerzas especiales y probablemente había matado a muchos malos, pero nuestra misión seguía siendo bastante desafiante. Después de la muerte de su hermana, Lee había planeado matar a O'Brien. Su entrenamiento le había enseñado a planificar las cosas con cuidado y tuve que admitir que su plan era brillante. Conocí a Lee desde hacía varios años y éramos buenos amigos. A menudo íbamos a pescar y cazar juntos. Él había inspeccionado cuidadosamente la casa de campo de O'Brien en la colina antes de morir. Su hermana incluso le dijo que O'Brien dejó las cámaras apuntando hacia afuera, pero las apagó. Cámaras en interiores cuando él estaba allí, información que lo ayudó enormemente en su planificación. Me enteré del romance de mi esposa poco después de que comenzó. Ella recibió un mensaje de texto en su teléfono de O'Brien con un mensaje inofensivo, probablemente en código para citas. Lo que conectaba a la hermana de Lee, Megan y Alice, era que ambos trabajaban para una de las empresas de O'Brien. Cuando le conté por primera vez a Lee sobre el romance de Alice con O'Brien, tomó algo de tiempo, pero finalmente me convenció de jugar a largo plazo y no divorciarme de ella inmediatamente. Mientras Lee era un asesino experimentado, yo era virtualmente inútil en nuestra operación. Pero estábamos en esto juntos. Lee decidió que mi papel sería pilotear su avión mientras él hacía el trabajo sucio. Lee tardó varios meses en enseñarme cómo volar y aterrizar su avión. Fue divertido, pero en el fondo sabía que solo estaba aprendiendo a volar para ayudar a Lee a matar a O'Brien, y me dio escalofríos. Rastreamos los movimientos de Alice con el rastreador de su auto, y aprendí el código de desbloqueo de su teléfono. Miré sus mensajes a menudo para rastrear sus próximas reuniones con O'Brien en la mañana de la operación. Lee condujo el viejo Jeep a un lugar apartado a un par de kilómetros de la casa de O'Brien. Cubrió el Jeep con una red de camuflaje. Quitó las placas de matrícula y las reemplazó con placas prestadas de un automóvil abandonado que había encontrado después de esconder el Jeep. Lo recogí y lo dejé en su casa antes de regresar a su casa antes del mediodía esa noche. Conduje hasta la casa de Lee y volamos en el avión tal como le dije a la policía, excepto que yo estaba volando. Lee estaba vestido todo de negro con guantes de cuero negro, un pasamontañas que cubría toda su cara y gafas de visión nocturna. Era un bastardo aterrador. Tenía un paracaídas cuadrado negro de estilo militar que, según dijo, era muy maniobrable y debería permitirle aterrizar en el techo de O'Brien, o mejor aún, en el segundo piso de O'Brien. Balcón con una puerta corrediza que conducía al dormitorio de arriba. El dormitorio principal de O'Brien estaba abajo. También tenía una mochila con herramientas y equipo de escape atado al frente. Piloteé el pequeño avión en dirección a Lee hasta que sintió que estábamos en el lugar perfecto. Al abrir la puerta del avión, gritó, «Acabemos con esto».
Buddy superponiéndose al ruido de la hélice y salté al cielo nocturno. Las condiciones eran perfectas. Oscuridad con casi ninguna luz de luna y un viento calmado que permitió a Lee hacer un aterrizaje perfecto en el balcón del segundo piso. Sabía por su reconocimiento que no había cámaras apuntando al balcón. Luego forzó la cerradura de la puerta del balcón y esperó en el balcón hasta que O'Brien llegó y apagó las cámaras de seguridad en la habitación. Lee entró silenciosamente a la casa y bajó las escaleras. Me dijo que quería hablar con O'Brien. Antes de dispararle, sabíamos por la unidad GPS en el auto de Alice que ella estaba aún a 1 hora de distancia. No creíamos que hubiera dispositivos de escucha en la casa. Pero Lee no quería correr ningún riesgo, y al final no le importó en absoluto lo que O'Brien pudiera decir. Encontró un lugar desde donde podía observar a O'Brien y esperar a que se sentara, ya que no quería que su víctima se asustara y corriera afuera tan pronto como se sentó en su silla. Lee apareció apuntando con un arma a la cabeza de O'Brien para decir que O'Brien estaba sorprendido y asustado. Sería un eufemismo. Conrad inicialmente pensó que era víctima de una invasión a su hogar y rápidamente le ofreció al hombre enmascarado dinero y objetos de valor, manteniendo el arma apuntando a la cabeza de O'Brien. Lee se acercó con calma a O'Brien y le susurró al oído que esta era la venganza por haber dado un paso atrás Megan. Lee vio que O'Brien entendía la situación y vio que se había acumulado una gran cantidad de orina en los pantalones de O'Brien. Lee apretó el gatillo y terminó la miserable vida de O'Brien. El equipo de rescate de Lee era un ala delta liviano, desmontado con puntales de aluminio livianos que estaban unidos para soportar la tela de nylon de la que estaban hechas las alas. Se necesitaron unos 10 minutos para ensamblar el ala delta, ya que las cámaras exteriores apuntaban hacia abajo para captar a los intrusos. Lee asumió que solo necesitaba volar a unos 100 metros de la casa y que las cámaras nunca lo detectarían. Se aseguró de haber empacado todo ese equipo, salió al balcón y abrió la cerradura nuevamente esta vez y la cerró con llave. Trepó desde el balcón hasta el techo y usó la cuerda que había atado para arrastrar el ala delta ensamblado desde el balcón hasta el techo. Afortunadamente, el ángulo del techo era aceptable, por lo que trepó con cuidado con el planeador H hasta el punto más alto, puso su rostro en la brisa ligera y corrió con fuerza sobre la cumbrera del techo con el ala delta en su lugar. Dijo que debió haber estado lleno de adrenalina, mientras probablemente voló 500 metros antes de aterrizar una vez en el suelo. Lee desarmó el planeador y se dirigió al jeep que guardó su equipo y se fue en la noche. Al día siguiente se deshizo del arma, el planeador y la ropa negra que llevaba. Incluso se deshizo de sus zapatos para no dejar huellas. Al escuchar a Lee recordar su parte de la misión, exclamé: Lee, has estado retirado por más de 10 años, pero todavía tienes una habilidad, Brian. Lo hice por mi hermana pequeña, que la tierra descanse su alma, como dijo una vez Toby Keith. No soy tan bueno como solía ser, pero soy tan bueno como siempre he sido. Actualmente cargado,